6 de la mañana con 34 minutos, les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida como cada mañana a Líder Informativo. Le tenemos lo más importante con lo que amanecemos informativamente en este martes 24 de febrero de 2026. Tenemos toda la información con la que amanecemos respecto a que sigue vigente el código rojo que se implementó minutos después de que inició el operativo de detención por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Tapalpa para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y que finalmente resultó en su abatimiento. Vamos a platicar también del informe de operaciones que dio el general Ricardo Trevilla Trejo ayer en la rueda de prensa mañanera. Yo le llamé en mi columna, que le invito a leer, el informe Tapalpa del general Trevilla, porque no solo fue la explicación del paso a paso del operativo realizado el domingo, sino también una muestra de solidaridad para todos los soldados que cayeron en el operativo. Se le quebró la voz al general cuando estaba dando sus condolencias a las familias de estos militares que cayeron en el cumplimiento de su deber. También se refirió ahí a la gente de la Fiscalía Estatal y de las víctimas colaterales, pero hubo también algo muy importante que fue el mensaje político del general Trevilla, donde dice que con el operativo del domingo en Tapalpa quedó demostrada la fortaleza del Estado mexicano y que de eso no había duda. Por eso cabe la reflexión de todos los años que no hubo voluntad política para aplicar esa fortaleza del Estado mexicano a la que se refirió el general Trevilla ayer en la mañana en la rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que provocó el crecimiento constante del poder corruptor y de fuego de las organizaciones criminales en este país, y que se mostraron horas después del operativo, cuando no solamente paralizaron muchos municipios de Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara, gran parte del domingo y gran parte de ayer, sino otros muchos municipios de más de 20 estados de la República, cosa que desde luego será muy necesario analizar y reflexionar sobre ello. Parte de lo que vamos a platicar esta mañana. Yolanda Barroso, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime Barrera? Buenos días para ti, para todo nuestro público que ya está conectándose a la plataforma de Facebook a través del Líder Informativo y también de la página Soy Jaime Barrera. Muy bien, un gusto estar con ustedes en este martes 24 de febrero, cuando todo comienza a tomar pues esta normalidad. Es bonito ver que, bueno, ya hasta los puestos de tamales, ¿no? De aquí de Chapultepec, de Morelos, los puestos de tacos, la gente colaborando para este regreso a la normalidad, en esta confianza de retomar nuestra vida. Ya se ven generalmente la cantidad de autos que veíamos en estas jornadas normales, laborales, el transporte público, esta confianza que tenemos de volver a salir a las calles, porque pues el miedo no es opción, Jaime. Sin duda, muy importante que toda la ciudadanía retome el espacio público que nos pertenece a todos. Sin duda. Que no podemos permitir que los grupos delincuenciales se apoderen de ese espacio público. Así es de que sin duda una muy buena noticia que se empiece a ver ya que estemos retomando la normalidad y estemos retomando los espacios públicos de la ciudad que nos pertenecen a todos y a todas. Si te parece, Yolanda, iniciamos con el resumen informativo de este día 24 de febrero, día que se conmemora la bandera nacional. 24 de febrero, estamos listos. Muy buenos días. Información local. Las clases presenciales en todos los niveles educativos en Jalisco se reanudarán a partir del miércoles 25 de febrero, anunció el gobernador Pablo Lemus Navarro.
A partir de este martes se retomarán de manera ordenada todas las actividades comerciales e industriales en Jalisco. Las actividades comerciales que se reactivarán son mercados y tianguis, centros comerciales, tiendas de autoservicio y de conveniencia, gasolineras, hoteles y restaurantes. Aunque ya está controlada al 90% la crisis en el penal de Puerto Vallarta después de un ataque del crimen organizado, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, confirmó que lograron fugarse 23 reos. Desde la mesa de seguridad activada ante el Código Rojo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemón Navarro, confirmó que llegaron al estado cerca de 2,000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para fortalecer la vigilancia. Con un minuto de silencio por el fallecimiento de elementos policíacos durante los ataques del domingo y una mujer civil en Zapopan, comenzó la reunión de seguridad este lunes en Casa Jalisco. La Secretaría de Transporte en Jalisco señaló que el servicio de transporte público reanudará su servicio al 100% este martes. Luego del operativo que derivó la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el presidente municipal de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, informó que el municipio estuvo en calma. Personal del DIF Guadalajara y servicios médicos municipales dieron asistencia a las familias que se quedaron varadas en el zoológico de Guadalajara tras los hechos violentos registrados el domingo. Totalmente desierto se encontraba el mercado de abastos la mañana de este lunes después de los ataques del crimen organizado. La posibilidad de que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas sea autónoma y se convierta en organismo público descentralizado es positiva para agilizar procesos, consideró Francelia Hernández Cuevas. La propuesta de que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas pueda convertirse en un organismo público descentralizado generó puntos de vista encontrados entre el subsecretario de Derechos Humanos del Estado, Alberto Vallardo, y la diputada Tonatzin Cárdenas. Durante la noche de este lunes se registraron distintos incendios en vehículos y comercios en varios puntos del área metropolitana de Guadalajara. Esto en el marco de las jornadas de violencia desde el abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, en Tapalpa el pasado domingo. El clima, el líder informativo. La temperatura es de 14 grados. Se espera una máxima para hoy de 29 grados con cielo parcialmente nublado. Información nacional. Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue identificado por la Fiscalía General de la República mediante pruebas genéticas tras su muerte en el enfrentamiento de Tapalpa, confirmó el organismo. Tras una jornada marcada por bloqueos carreteros y enfrentamientos en distintos puntos del país, la Organización de las Naciones Unidas en México manifestó su solidaridad por los hechos de violencia ocurridos el pasado domingo. Información internacional. Canadá fue informado por el gobierno de México que espera que la situación en el país se normalice en los próximos días luego de los hechos de violencia que se iniciaron tras la muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Una intensa tormenta invernal azotó el noroeste de Estados Unidos, noreste, con condiciones de ventisca que han obligado a suspender actividades, cancelar vuelos y restringir la movilidad en varios estados, mientras la acumulación de nieve alcanza niveles históricos en algunas zonas. Economía. El dólar promedio se cotiza este día en 17 pesos con 28 centavos. La gasolina regular se vende en promedio en Jalisco en 23 pesos con 79 centavos el litro, mientras que la premium está en 26 pesos con 1 centavo. Espectáculo. La Universidad de Guadalajara pospone la Feria Internacional de la Música Guadalajara y el Festival Portamérica 2026. Deportes. A pesar de la incertidumbre generada por la situación de seguridad en el país, el partido amistoso entre la selección mexicana e Islandia sigue en pie. El delantero Armando Hormiga González de las Chivas cesó la mira de clubes europeos como el Barcelona y el Feyenoord de Países Bajos. Las principales portadas de la prensa en Jalisco. 6 de la mañana con 43 minutos, así es. Vamos a la revisión de los temas que colocan como sus noticias principales los diarios más importantes que se editan aquí en Jalisco, por si usted no ha tenido oportunidad de darles una revisada. Por segundo día consecutivo, el tema es el mismo, coinciden desde distintos ángulos,
desde distintas perspectivas las noticias que tienen que ver con el operativo de este domingo en Tapalpa, con el abatimiento de El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El periódico El Informador, por ejemplo, titula: La ciudad se reactiva paulatinamente, sectores económicos, de gobierno y sociales retoman actividades hoy, pero el desafío es restablecer al 100% el transporte público. Las clases presenciales se reanudarán mañana tras esta jornada de violencia que obligó a activar el código rojo en Jalisco. Se lee en la nota principal del Informador: la ciudad comienza a recuperar su ritmo. A partir de hoy, todos los sectores económicos, gubernamentales y sociales retoman las actividades, mientras que las clases presenciales volverán este miércoles 25 en todos los niveles educativos, según el mensaje que dio la tarde-noche de ayer el gobernador Pablo Lemus. También destacan ahí que el operativo contra El Mencho dejó 62 muertos y 70 detenidos en la nota secundaria de este paquete principal, donde también se ven largas filas para obtener víveres ayer y también largas filas en las pocas gasolineras que estuvieron ayer en operación. Es correcto, Jaime, muy pocas gasolineras abiertas, y la que encontrabas eran unas filas que tenías que esperar por lo menos 40, 50 minutos. Así es. Soy testigo de ello. Se recordó aquel inicio recordarán ustedes, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sí, cuando se aseguró que se iba a acabar con el huachicol. La famosa guerra contra los huachicoleros. Y que por eso, pues, no había gasolina, porque se suspendió la operación de los ductos para que ya no ordeñaran, ya no hubiera huachicol. Se vio eso en las estaciones en las gasolineras, y bueno, pues el huachicol continúa más que nunca, ¿no? Y más gente rica a causa del huachicol, ¿no, Jaime? Porque se evolucionó el huachicol fiscal, también. Exacto. Hay que consignar eso. Bien, continuamos con esta revisión. El periódico Mural titula: Deja narcoparálisis, pérdidas millonarias, operó normal solo 10% de negocios tras ataques en Jalisco. Costó la inactividad en Abastos 800 millones de pesos. Decretan reactivación económica para hoy. Consignan ahí que hubo 261 vuelos cancelados, que cerraron pues la mayoría de los bancos y que esperan hoy pues la reactivación. El paquete también está ahí. Dice: repite crimen dosis, más narcobloqueo, reportan 7 ataques activos en Jalisco, dañan carreteras para evitar patrullajes. Hay que pues señalar que ayer, todavía en la jornada de ayer lunes, se registraron ataques en el municipio de Zatlán, en el municipio de Autlán, Lagos de Moreno, en el municipio de Lagos de Moreno y El Arenal. Sí, ¿no? Y también por ahí escuchaba, bueno, por confirmar que ya nos tendrá ese reporte nuestro compañero Roger Ábalos, la quema de un vehículo en Juanacatlán también. En Juanacatlán también. Y reportan también que un coche bomba mató a un mando de la Guardia Nacional. Se lee aquí en el periódico Mural, en su portada, en una nota de Rolando Herrera, que el capitán Leonel Cardoso Gómez, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional en Aguascalientes, falleció el domingo en Jalisco tras estallar un coche bomba dejado en el camino cuando prestaba apoyo en San Juan de los Lagos. La acción ocurrió luego de que seguidores de Nemesio Ceguera El Mencho atacaban un cuartel de la Guardia Nacional en San Juan de los Lagos. Ahí lanzaron una pipa de gas haciéndola estallar y provocando varias bajas militares. Se empiezan a conocer más detalles de todos estos ataques terribles que se registraron el domingo. El periódico Milenio titula: Lujo, melatonina, vino y salmos
en Guardia Serrana del Mencho. El líder del cártel Jalisco se ocultaba en una cabaña dentro de una zona exclusiva en el bosque del pueblo mágico de Tapalpa, a 2 horas de Guadalajara. Había señales de que hubo reunión la víspera. Es lo que señala el periódico Milenio, y el diario NTR titula: Una ciudad vacía tras muerte del Mencho, desolados parabuses, ciclopuertos y mercados. La zona del mercado de abastos también estuvo desierta. En contraste, las tienditas de abarrotes, así como carnicerías, cremerías o tortillerías en colonias y barrios, atendieron a decenas de vecinos que acudieron por lo más urgente. Y compras de pánico, Jaime. Sí, también. Compras de pánico en las tienditas de colonias populares. Bueno, en un ratito se terminaron las tortillas de harina, se terminó la sopa de pasta, se terminó todo, leche. Las carnicerías, bueno, las filas eran las pocas carnicerías que abrieron, las filas eran de media cuadra. Así Era impresionante, te sentías, no sé, como un poco después de un holocausto, ¿no? Claro. Las escenas eran así. Bueno, quienes tuvieron la oportunidad de salir, buscar una farmacia abierta, una tienda abierta, una pequeña tienda de abarrotes, ya en las colonias populares, era impresionante ver estas compras de pánico. ¿A ustedes cómo les fue ayer, en el día después de la detención y abatimiento del líder de este grupo criminal? Compártanos, cuéntenos, estamos atentos en todas nuestras redes sociales, y vamos ahora a cómo amanecieron las redes sociales, cuáles son los hashtags este martes 24 de febrero, Día de la Bandera. Adelante, Gabo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Yoli, Jaime, amigos que ya nos sintonizan, gracias. Pues checando las redes sociales, sobre todo las tendencias, vámonos con los primeros lugares. En el primer lugar todavía continúa el tema del Mencho. En el segundo lugar está el hashtag Jalisco. En el tercer lugar está México. Cuarto lugar Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación. En el 5 se alcanza a colar Feliz Martes. En el puesto número 6 Calderón. En el puesto número 7 Elon Musk. En el puesto número 8 Trump. Número 9 Nemesio Oseguera Cervantes. Y en el puesto número 10 Puerto Vallarta. Pues sigue permeando todos los temas. Pues si los tratamos de desglosar cada uno, todos llevan a relación. El tema de Elon Musk también, por las declaraciones que hace de la presidenta de México. Trump también por las reacciones a la caída que Elon de Musk dijo que la presidenta no manda a ella, que la mandan. Un poco repitiendo un poco lo que ha señalado Donald Trump, sí, de que en México quienes controlan son los cárteles de la droga. Elon Musk quiso ahí seguir el juego. Le respondió la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sí. Y bueno, por eso es hashtag, ¿no? Sí, Puerto Vallarta por la fuga de estos reos. Que reconoce ayer el secretario. Y los videos también que se están mostrando de ahí de un enfrentamiento que tuvieron justamente en el momento. 24 de febrero, Día de la Bandera, también se alcanza ahí a colar dentro de los hashtags, ya fuera de las principales 10 tendencias. Pero en materia de noticias también, AMLO es noticia, Zelensky, OTAN, Mencho, Obrador, Patria, y también en los locales, Querétaro por el duelo deportivo que tendrán este miércoles la selección mexicana. Y ¿cuál es? A ver, sí, de deportes no sé, pero ahorita me van a guiar en el chícharo. Deportes, hasta arriba, hasta abajo. No, pues no. Islandia. Yo no, pues no. No te creas, Carly, muchas gracias. Y pues prácticamente esos son los temas. Jaime, ¿a ti cuál te gustaría destacar, o algo diferente que tengas? En tendencias, en número 1 está Mencho, en número 2 está Jalisco, el mismo orden que te pareció, ¿no? México, el hashtag Cártel Jalisco Nueva Generación, y básicamente son los mismos. Sigue apareciendo ahí el hashtag narco, refiriéndose también a todos los ecos y las reacciones que
se han dado luego de este operativo del domingo. Ya se empieza a acuñar que fue el Domingo Negro, ese Sí, caray. 22 de febrero se recordará así, como el Domingo Negro, ¿no? Así es, pues en materia de redes eso es todo por el momento, Jaime. Pues muy bien, ahí están los hashtags. Vamos a ir en unos minutos más a la información que dio ayer el gobernador del estado en este mensaje en el que pues dijo que hoy iniciaban todas las actividades gubernamentales, económicas, y que el regreso a clases era el próximo 25. Mañana ya. Mañana miércoles. Mañana miércoles es la información que circula. Eventos también se cancelaron. La Feria de la Música y el Festival Posamérica que organiza la Universidad de Guadalajara también se cancela. Muchos eventos también de prensa, de convocatorias, de ruedas de prensa o eventos en el teatro, galerías, por ejemplo, se recorren, están moviéndose por lo menos esta semana por la situación. Fíjate que yo pensé que iba a estar en tendencias también el nombre del general Ricardo Trevilla Trejo. Me sorprende que no haya estado ahí. A lo mejor está dentro de si nos ponemos a explorar cada uno de los hashtags, pues van ahí haciendo hilos de lo acontecido. Seguramente sí, dentro de alguno de los hashtags relacionados con el hecho está. Porque es quien se lleva la mañanera de ayer, ¿no? Donde cuando se rompe. Da el paso a paso del operativo allá en Tapalpa. Queda claro que desde el jueves le venían siguiendo la pista a Nemesio Ceguera Cervantes y lo detectan en Tapalpa porque le siguen los pasos a una de sus parejas sentimentales, a uno de pues los más cercanos a esa pareja sentimental, que los lleva hasta Tapalpa. Siguen esa pista, se dan cuenta que el sábado 20, ella llega el viernes, se dan cuenta que el sábado 21 que sale de este núcleo de cabañas muy lujosas que hay allá en Tapalpa, él se queda y es cuando arman el operativo que se realiza el domingo. Ahí cuenta cómo llegan, manifiestan resistencia todo el grupo más, el anillo más próximo a Nemesio Oseguera el Mencho, que pues le responden con fuego con armas de alto calibre, mientras el Mencho trata de huir por la zona boscosa de Tapalpa, y es ahí donde en una acción terrestre se hacen de un enfrentamiento a tiros, lo hieren, después en su traslado es cuando muere. Un poco lo que detalla el operativo del que ya habían hablado de manera general el domingo en el boletín que a mediodía emitió la Secretaría de la Defensa Nacional. Un momento pues muy significativo ahí fue cuando se le quebró la voz al enviar las condolencias a las familias de los militares caídos en el cumplimiento de su deber el domingo, y el mensaje político con el que cierra después de que se recupera la voz, toma un respiro y remata su intervención ayer en la rueda de prensa mañanera diciendo que quedó demostrado con el operativo del domingo la fortaleza del Estado mexicano y que de eso no cabía duda. Por eso, bueno, pues habrá que pensar todos los años que no hubo la voluntad política para aplicar esa fortaleza del Estado, y esa ausencia de la presencia del Estado, de sus corporaciones policiales, de sus fuerzas castrenses, pues permitió que se fortalecieran y que creciera a diario el poder corruptor y de fuego de los grupos de la delincuencia organizada. Una fortaleza del Estado que, hay que decirlo, se vio en ese operativo que sin duda fue un éxito, que ha reconocido ya el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de otros países, pero que no se sintió en muchas comunidades de Jalisco y de los 20 estados donde hubo agresiones de estas células delincuenciales
a la población, ¿no? A las familias que bajaban de sus vehículos, a los pasajeros que iban en unidades del transporte público, a las comunidades donde bloquearon sus carreteras, las destruyeron haciendo franjas para evitar el tránsito. En fin, ahí no se sintió la fortaleza del Estado mexicano ni de parte de las corporaciones federales, de la Guardia Nacional, de las policías estatales, de las policías municipales. Ahí se tendrá que hacer sentir también esa fortaleza del Estado mexicano a la que se refirió ayer el general Ricardo Trevilla Trejo, ¿no? Así es, Jaime. Oye, pues hay varias llamadas, si gustas podemos sacar algunas antes de irnos al corte comercial, Gabriel. Adelante. Por acá nos dicen muy buenos días a todos. Jaime, ¿qué pasa con el ejército? ¿Por qué no se ve? ¿Esto se va a convertir en otro Sinaloa? ¿A cuánto tiempo de la detención del Mayo y la violencia continúa en ese estado? Bueno, pues ya más de 2 años, ¿no? Casi más de 2 años. Terrible, ¿no? Dice por acá, buenos días para todos. Dice, buenos días Jaime Yola Gabo y a todo el equipo de Líder, gracias por tenernos informados desde temprano. Gracias, iniciando semana entre comillas normal, bendecido martes para todos. Buenos días equipo de Líder Informativo, hoy salimos a trabajar de forma regular, esperamos que todo sea sin inconvenientes. Bendecido día a todos, dice Carlos Arechiga. Saludos, Néstor Cárdenas dice buenos días Líder, bendiciones. Romo Luis dice buenos días. Por acá también Nibella Genio dice buenos días, saludos para todos y que sea un día maravilloso. Arturo Navarro Rodríguez Gracias. Dice buenos días para todos. Oscar Treviño también nos manda fuertes abrazos. Muy bien. Y los extrañamos en la radio. Muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios. Son las 7 de la mañana en punto. Nos vamos a nuestra cadena de noticias y regresamos. Quédese con nosotros. Líder informativo a la hora. Líder informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. Son las 7, hora de noticias y reporte oportuno. Un total de 62 personas murieron durante el operativo para detener a Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, en el municipio de Tapalpa, según informó el secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch. Entre las víctimas se encuentran 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un agente de la Fiscalía, una mujer civil y 30 presuntos delincuentes. En tanto, el general de División Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo dio detalles del operativo para la detención y abatimiento del Mencho. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones que se realizan, las que realizan las fuerzas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes, uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de fuerzas especiales. El cártel Jalisco Nueva Generación demostró su capacidad de desestabilización al coordinar bloqueos, incendios y actos violentos en distintos estados tras el operativo en Tapalpa, advirtió el académico de la UDG y director de Transversal David Gómez Álvarez en su participación en el noticiero Líder Informativo con Yolanda Barroso y Jaime Barrera. Y en ese sentido, pues podrían venir semanas, meses, algunos dicen que hasta años, de una
disrupción violenta en el estado por la presencia ahora de muchos subcárteles que estarían operando en distintas regiones, en distintos municipios. Hay que recordar que la estructura criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación pues está presente en las 32 o 30 entidades del país. El dólar promedio se cotiza este día en 17 pesos con 17 centavos. La gasolina regular se vende en promedio en Jalisco 23 pesos con 65 centavos el litro, mientras que la premium está en 26 pesos con 80 centavos. En los metales, la onza Libertad de Plata se vende en 1,550 pesos. El centenario de oro ronda los 112,445 pesos. En el mundo de las criptomonedas, el Bitcoin se cotiza en un promedio de 1,110,000 pesos por moneda y el Ethereum ronda los 31,888 pesos. Información de espectáculos. El cantante británico Robbie Williams confirmó su regreso a México como parte de su gira internacional Britpop, con un tour que celebra la etapa musical que lo consolidó como una de las grandes figuras del pop Europe tras la salida de Take That. La serie de conciertos marcará su retorno a los grandes escenarios y el reencuentro con varias generaciones de fans. De acuerdo con la promotora, el artista se presentará el 7 de octubre del 2026 en el Palacio de los Deportes. La venta de boletos se realizará en 4 etapas. 26 y 27 de febrero funcionará como una preventa para fans y el 2 de marzo una preventa para tarjetavientes de un banco, y la venta general comenzará el 3 de marzo. La última visita del cantante al país fue en 2018 cuando encabezó el Festival Corona Capital en el Autódromo Hermano Rodríguez, con un show que destacó por su energía, humor e interacción con el público. Líder informativo, Gabriel Lozano. Información de deportes. En Guadalajara continúan las suspensiones de eventos deportivos y culturales debido al contexto de inseguridad tras los hechos recientes, informaron autoridades municipales. Entre los compromisos afectados están partidos de distintas ligas, torneos locales y actividades de alto aforo, cuya reactivación dependerá de la evolución de condiciones de seguridad en la ciudad. Mega Radio Deportes, Joel Arroyo. El reporte oportuno. Poste a punto de colapsar en prolongación Las Fuentes, a la altura de la calle Bonampak. Bache peligroso en Federalismo a la altura de Morelos. La temperatura es de 7 grados. La calidad del aire promedio en el área metropolitana es regular. El nivel máximo es de 76 puntos y meca en la estación Santa Anita. Síganos en redes sociales, somos Líder Informativo. Gracias. Rogelio Reyes Ábalos le presentó la información. Líder Informativo a la hora. Líder Informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. 7 de la mañana con 6 minutos, regresamos al Líder Informativo. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Aremi Reyes, quien nos tiene la síntesis de lo ocurrido ayer aquí en la ciudad en el día después del operativo en Tapalpa, lo que se estuvo trabajando ahí en el Gabinete de Seguridad del Estado. Aremi, muy buenos días, bienvenida, adelante por favor. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días, Yoli, buenos días también a todo nuestro auditorio. Las clases presenciales en todos los niveles educativos en Jalisco se reanudarán a partir de mañana miércoles 25 de febrero. Anunció a través de un video en sus redes sociales el gobernador Pablo Lemus Navarro después de la activación del Código Rojo por los ataques del crimen organizado registrados el domingo. Aquí parte de lo que dijo. De acuerdo con la mesa de seguridad, quiero anunciar el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero. Además, hemos acordado con los organismos empresariales que las actividades económicas se reactiven en su totalidad a partir del día de mañana. Para esto será clave continuar con el restablecimiento del servicio de transporte público y que mañana operará con toda normalidad. Otro dato importante que comparte el gobernador, aunque ya lo había dicho en un video anterior y también lo dijo el secretario general de gobierno Salvador Zamora, es que el gobierno federal envió al estado de Jalisco 2,500 militares e integrantes del ejército mexicano. De hecho ya están desplegados en diversas regiones. Señaló que no existen reportes, en ese momento que no existen reportes de nuevas incidencias, aunque la verdad es que estábamos revisando redes sociales y sí hay bloqueos y quema de vehículos en
Autlán, solamente que las autoridades todavía no han mencionado si esto tiene que ver con los mismos hechos del domingo o son actos de vandalismo o hay algún otro contexto de lo que está ocurriendo en Autlán de Navarro. El gobernador explicó que el Código Rojo permitió actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno, implementar medidas preventivas, reforzar la seguridad en diferentes puntos del estado. Otra cosa que dice en esto, aparte de que habló de la reactivación de prácticamente todas las actividades económicas, las fábricas, sectores primarios, incluso también todos los mini super, los comercios, que vaya que ayer vimos un escenario en la que eran largas filas en los pocos, por ejemplo, tortillerías abiertas, pero esto ya tendría que estar regularizándose, al igual que el transporte público. Esperan que por lo menos esté operando al 80% de la mañana de este martes. La Universidad de Guadalajara informó que retomará actividades de manera paulatina, gradual y segura. Estarán haciendo una combinación y también cada centro universitario, cada carrera tomará las decisiones que considere pertinentes. Es decir, a lo mejor algunas clases son virtuales, a lo mejor algunas son presenciales, van a estar evaluándolo conforme avancen las horas. Más temprano habló el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora. Él compartió el último corte que tenían hasta cerca del mediodía de ayer en esta mesa de seguridad que inició con un minuto de silencio por el fallecimiento de decenas de elementos policíacos en este enfrentamiento. También una mujer civil en Zapopan que quedó en medio de una balacera. Escuchemos la información que compartió el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora. Adelante. Reportamos 41 personas detenidas, 20 por presunta participación en hechos de violencia y 21 por detención también sospechosa en actos de robo y de rapiña. Y además se aseguraron 4 armas de fuego y 3 vehículos tácticos. Se tiene contabilizado hasta el momento 30 delincuentes abatidos y 25 elementos de la Guardia Nacional también desafortunadamente perdieron la vida, un custodio y un elemento de la Fiscalía del Estado. Asimismo, una mujer civil que en el intercambio de disparos también desafortunadamente perdió la vida. Es importante decirlo, se mantiene el Código Rojo, se mantiene máxima alerta. Adelantaba que estarían tomando una decisión sobre las clases, ya después el gobernador esto fue después de las 7 de la tarde-noche, que dieron a conocer de que todavía hoy martes no habría clases presenciales sino hasta el miércoles, y dijo que el apoyo de las autoridades federales ha sido constante, están revisando todavía los daños, hay presencia en todo el estado, hay una comunicación directa con las autoridades del gobierno de México, que han estado muy atentas con lo que ha ocurrido en el estado de Jalisco, y finalmente confirmó algo que ya se estaba dando a conocer desde el propio domingo o lunes temprano, lo que ocurrió en el penal de Puerto Vallarta. Lo que sí dijeron es que ya toda esta situación, esta incursión del crimen organizado estaba regularizada, controlada al 90%, casi estaban en la totalidad, en tranquilidad este penal. Lo cierto es que lograron fugarse 32 reos y sobre todo están lamentando que en este enfrentamiento un custodio perdió la vida. Eso fue lo que informó el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González. Vamos a escucharlo. La información que se tiene al pase de lista son 23 los PPL que están evadidos, y bueno, ya se está haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura. Este hecho ocurrió cuando llegaron grupos criminales, hicieron algunos disparos a las instalaciones, con un vehículo derribaron un portón y es cuando logran ingresar. Los compañeros repelieron la agresión, lamentablemente falleció uno de nuestros compañeros de la policía penitenciaria, que los que estaban haciéndoles frente. En todo momento hubo presencia de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, quienes realizaron acompañamiento con el objetivo de facilitar el diálogo al interior del penal y minimizar los riesgos. En esta rueda de prensa en Casa Jalisco, que por cierto no es que convocaran, yo creo que varios medios, yo pregunté, varios compañeros seguramente lo hicieron, empezamos a preguntar si iban a salir alguna autoridad a explicarnos, a darnos actualización, a decirnos qué está pasando con esta situación tan grave en el estado de Jalisco. Total, que después yo creo que de varias
presiones que hicimos varios compañeros, dijeron que nos iban a atender algunos funcionarios, no el gobernador, no estaba el gobernador. La explicación fue que él estaba pues en comunicación, en diálogos, en llamadas con autoridades federales para darle seguimiento a todo lo que ha ocurrido, y pues hablaron de reforzar las medidas de seguridad en todo el estado. La verdad es que no sé si se sienten más tranquilos después de lo que dicen las autoridades, porque esto lo dijeron al mediodía de ayer y pues en la noche se registraron otra vez ataques en algunos puntos, en algunas regiones del estado, así que habrá que ver si hay algún cambio, alguna decisión. Hoy el gobernador tiene un evento a las 10 de la mañana por el Día de la Bandera y esperamos que tengamos más actualizaciones de lo que está ocurriendo, ya a lo mejor ya no tanto en zona metropolitana, pero sí en otras regiones del estado. Es el reporte. Sí, Muchas se gracias. registraron ataques en Autlán, estuvieron circulando videos de quemas de automóviles, también de cómo se bloqueaban con vehículos de carga pesada muchos tramos carreteros ahí cerca de Autlán. Se temían ataques durante la madrugada de este martes, ojalá no se hayan registrado. El secretario general de gobierno prometió ayer que estaban haciendo un recuento de daños junto con las autoridades federales para poder dar ya un corte definitivo de lo ocurrido y dar cuenta si seguían estos ataques en algunos municipios de la entidad de Netzatlán. Los llamados de la población eran: ¿quién nos va a ayudar a parar los ataques y a permitirnos volver a retomar nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, es que aquí lo preocupante es justo eso, que aunque el llamado reiterado en los videos del gobernador, por ejemplo, ha sido que conservar la calma, hoy están hablando de retomar todas las actividades, y no es que uno quiera ser alarmista, pero de repente esta información tan vaga pues genera por lo menos preocupación, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo, porque cuando ya están diciendo que podemos regresar más o menos a la normalidad, ocurre esto de Autlán, pues deja mucho que pensar, ¿no? Así es. Y bueno, el secretario de Seguridad hablaba de 23 PPLs, para quien no sepa qué es eso, es una palabra, unas siglas ahí técnicas, son las personas privadas de la libertad, y bueno, un hecho gravísimo, eso tenemos que resaltarlo. Habla del poderío de este grupo delincuencial ahí en Puerto Vallarta, haber podido ir y tumbar una puerta de la cárcel para que se fugaran 23 peligrosos reos, pues habla de el poder que tiene este grupo ahí en Puerto Vallarta, el principal centro turístico de Jalisco, Aremi. Sí, y la preocupación, una de las dudas, por ejemplo, ayer en esta pues improvisada rueda de prensa con algunas autoridades, estuvo el fiscal, por ejemplo, estuvo el secretario del transporte, quien habló de cómo se retomaba el servicio. Pues tenemos encima el Mundial de Fútbol, y una de las preguntas era esa: ¿no ha hablado el gobierno, por ejemplo, Estados Unidos, la FIFA, alguien no ha planteado qué va a pasar para el mes de junio, cuando vamos a tener visitantes de todo el mundo, cuando Jalisco va a ser una de las sedes de este evento deportivo, el más importante, el más llamativo? Pues dicen que no hay preocupación, que se mantienen los partidos, que se mantienen los festejos, que se mantiene todo. Ojalá que así sea, por el bien de todos. Ojalá que sí. Gracias, Aremi, por el reporte. Seguimos en comunicación. Gracias, buen día. Buen día, Aremi. 7 de la mañana con 16 minutos. Nos vamos a la pausa, recordando que hoy se conmemora el Día de la Bandera, y regresamos con más información para todos y todas ustedes. 24 de febrero. Hoy en México celebramos el Día de la Bandera Nacional. En 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero firman el Plan de Iguala, con el cual se logró la conciliación entre realistas e insurgentes en pro de la independencia de México. En el 2003 se crea la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Y en la historia reciente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó que había tomado la decisión de una operación militar especial. Luego de dicho anuncio, Rusia atacó con misiles a la capital Kiev y Kharkov de Ucrania. En la música, era 1975 cuando Led Zeppelin lanzaba el icónico Physical Graffiti, su primer álbum doble, su sexto álbum en estudio y el segundo más vendido en la historia de la banda. Líder informativo.
informativo está en Rock and Soul. 7 de la mañana con 18 minutos. Gracias a todos y a todas por sus comentarios. Alex Torres nos dice un saludo al equipo de Líder. Se les agradece por mantenernos informados en todo momento. Una duda, ¿por qué la presidenta se resguardó en un buque armado que no debería estar en tierra, o es por su seguridad? A ver, no hay una versión confirmada de que haya estado en un buque. Más bien yo creo que no es así, que es una fake news. Ella estuvo el domingo en Coahuila. Exacto. Y ayer estuvo encabezando la rueda de prensa en Palacio Nacional. Hoy seguramente va a encabezar el evento del Día de la Bandera. Entonces, a reserva de confirmarlo, no está confirmado que haya estado nunca en un buque armado, ¿no? Así es, Jaime. Hoy vamos a ver cómo comanda esta conmemoración por el Día de la Bandera, cuáles serán los festejos, como el festejo y la conmemoración que tendremos aquí en Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemos. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro compañero Rodrigo Rivas, quien nos tiene más información. Adelante, Rodrigo. Gracias, buenos días, Jaime, Yolanda, auditorio. Nada más comentar de eso que referían de la presidenta. Ayer lo desmintió en la mañanera. Claro. Refirió que el video que se difundió era un video de un evento pasado que estuvieron en Guaymas y que nada tenía que ver en el contexto de lo sucedido el fin de semana. Así que otra de las tantas noticias falsas e imágenes falsas o que se sacaron de contexto y se difundieron en redes sociales. Y bueno, hablando de otros asuntos que indirectamente están relacionados, en el Congreso de Jalisco se está preparando una modificación a la ley de víctimas del Estado para buscar agilizar los procesos de atención a quien ha sido víctima de un delito o busca algún tipo de pago de compensación por parte de la autoridad por algún delito cometido. En la mesa está la posibilidad de que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas sea autónoma y se convierta en un organismo público descentralizado. La propuesta fue vista con buenos ojos por parte de Franciela Hernández Cuevas, que es la actual titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, quien refirió que considera que sí podría agilizarse, que les den mayor autonomía y sobre todo dijo, mayor posibilidad de decidir y de manejo administrativo y financiero sin depender directamente del Estado, sino con su propia autonomía en el manejo de los recursos. Escuchamos lo que dijo la titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, ella es Franciela Hernández. Consideramos pertinente destacar que la creación del organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión representaría beneficios directamente para la atención a las personas en situación de víctimas. Particularmente, permitiría reducir los tiempos de entrega de medidas de ayuda y asistencia, así como de las compensaciones subsidiarias. Ello se traduciría sin duda en un impacto positivo y tangible para la ciudadanía. Jalisco requiere una legislación que fortalezca las capacidades institucionales y garantice una atención verdaderamente integral. Sin embargo, la propuesta no tiene el 100% de contexto, hay algunas discrepancias. El titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría General de Gobierno, Alberto Vallardo, cuestionó que crear un OPD encargado de la atención a víctimas del Estado podría generar mayor burocracia y terminar gastando más en una estructura administrativa que en la atención a las víctimas. En la contraparte, la diputada Tonantzin Cárdenas, que promueve esta iniciativa, dijo que cuando se trata de atender a víctimas no se tendrían que escatimar recursos. Escuchamos si les parece parte de lo que fue este intercambio de opiniones. A mí lo que me preocupa es que, en un intento de eficientar y agilizar los procedimientos, terminemos por destinar más recursos a la operación del propio organismo que al apoyo directo a las personas víctimas. Me parece grave y lamentable que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se hable de la preocupación presupuestal cuando se gastan 180 millones de pesos para la comunicación social del gobernador
provocador y que a veces resulta ser una autopromoción. A mí me parece ofensivo ante la crisis humanitaria que se vive en el Estado. Y en ese punto está la propuesta. Se realizó la semana pasada una mesa de revisión. Va a continuar con la intención de pues actualizar la actual ley de atención a víctimas del Estado y poner sobre la mesa estos cambios. Por cierto, ayer el grupo parlamentario de Hagamos presentó un punto de acuerdo donde pide que parte del fondo de atención a víctimas de delito sea redireccionado a través de partidas de presupuesto del Estado para apoyar a las personas que resultaron afectadas en su patrimonio con los bloqueos del domingo pasado. Plantean que se haga un censo y un padrón de los afectados, las personas que vieron dañados sus vehículos o sus negocios, y que el Estado les pueda ayudar tanto con recursos estatales como federales para pues tratar de recuperar y reponer su patrimonio. Fue la propuesta que se anunció el día de ayer. Ya veremos qué eco tiene y si se puede dar este uso, ¿no? De buscar recursos, tanto estatales como federales, para apoyar a las personas que vieron pues dañado, afectado su patrimonio en estos hechos violentos. Es el reporte. Me parece una muy buena iniciativa que ojalá se dé para apoyar a ahora sí que a las víctimas del delito de las que se habló ayer. Así es, Jaime, ya veremos si alcanza, ¿no? Porque bueno, el fondo este año creo que tenía 120 millones de pesos programados, no alcanzaría. Habrá que hacer un cálculo de el monto total de los daños a particulares, ¿no? Más allá del daño a la infraestructura pública en carreteras, en calles, en avenidas, pues también el daño a los particulares, los dueños de los vehículos, los camiones, los tráileres quemados o las tiendas de conveniencia, ¿no? También que resultaron afectadas. En cuanto se estima el daño, amén de las pérdidas económicas por los negocios que no han abierto y que no operaron normalmente, pues sí, ¿no? Este patrimonio que seguramente tardarán en recuperarse por estos hechos violentos. Veremos qué respuesta hay por parte de la autoridad y si hay margen de maniobra para destinar parte de los recursos estatales a apoyarlos. Ojalá prospere. Gracias, Rodrigo. Hasta luego, buen día. Gracias, Rodrigo. 7:25 a.m. ¿Cómo vio el Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara todos estos hechos ocurridos en el ya conocido como Domingo Negro allá en Tapalpa y toda la violencia que se desató no solamente en Jalisco, sino en 20 estados de la República que pusieron en claro el poderío del cártel Jalisco Nueva Generación? Para ello saludo a Rogelio Barba, académico integrante de este observatorio, experto en temas de seguridad. Rogelio, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días a todos. Aquí estamos. Gracias, muy buenos días. ¿Cómo vieron desde el Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara estos hechos y qué ven que pueda venir después de la detención de el líder criminal más poderoso del país y de muchas partes del mundo, Rogelio? Claro, pues es un claro ejemplo, es una evidencia del poderío que tenía este cártel, bueno, que se ha disminuido, que se ha contenido por la detención y la muerte de su líder. Este cártel, bueno, pues ha tenido una expansión, como tú lo dices, en muchos estados de la República, desde Baja California hasta Querétaro, Veracruz, Estado de México, Guerrero, y bueno, algunos estados aledaños a Jalisco, obviamente Colima, Nayarit, Michoacán y Zacatecas, ¿no? Entonces, es un cártel que como una empresa criminal tiene a la expansión y al mantenimiento del poder por medio de la criminalidad de esa empresa criminal que, como te digo, pues la escisión que hubo desde hace más de 10 años, más de 15 años, sí, que se estableció como un cártel autónomo e independiente y que trató de tener todo ese poder en un solo cártel. Bueno, lo que hizo pues precisamente es mantener su marca más allá de las fronteras de México. Lo que vemos ahora pues es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Yo creo que el Estado mexicano tiene que poner muchísima atención
sobre las cabecillas que todavía se encuentran ahí visibles y que se debe de contener por medio de la inteligencia, por medio de la estrategia, como se pudo lograr. La verdad es que hay que aplaudir verdaderamente el trabajo que hizo la Sedena conjuntamente con las fuerzas federales policiales. Se dice que también por el estado de Estados Unidos, con la colaboración, y yo creo que nosotros estamos, pues atentos a lo que pueda pasar. Ahora lo que tenemos que tener es mucha precaución, mucha cautela en nuestro día a día, sí, estar muy al pendiente de lo que pueda acontecer y obviamente pues resguardarse en las casas si uno no tiene nada que hacer fuera, ¿no? Tenemos que seguir con nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, en la cual, pues tiene que ver con ese desarrollo de las personas, pero sí tenemos que tener muchísima cautela cuando nos dirigimos a esos espacios bien sea de esparcimiento o bien sea laborales, ¿no? Hay que tener muchísima cautela. Rogelio, ayer el general Ricardo Trevilla Trejo hablaba que con el operativo de detención y abatimiento del Mencho y de parte de sus escoltas, había quedado demostrada la fortaleza del Estado mexicano, esa que no se sintió horas después del operativo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que pues fue contundente. En este tipo de eventos, pues es muy poco previsible que se pueda establecer una estrategia, ¿sí? Pues en todo el estado, en todos los municipios, ¿no? Hay que recordar que hay municipios que tienen menos de 40 policías y que la fuerza bruta que tiene esta organización criminal pareciera que se ha contabilizado más de 40,000 elementos de esta corporación criminal. Entonces, en esos municipios en los que hay menos de 40 policías, pues no hay una fuerza que pueda rebatir pues la injerencia criminal. Entonces yo creo que lo que hicimos los ciudadanos es resguardarnos cuando supimos que había este tipo de bloqueos, que había este tipo de tomas de las empresas, de los Oxxos y de las calles. Lo que hizo la ciudadanía es resguardarse. Es así que hubo muy pocas bajas civiles, ¿no? Hubo muchísimas bajas de oficiales y de la Guardia Nacional, de la Sedena y de la Guardia Civil. Entonces, el reporte que se tiene son cerca de 50 oficiales fallecidos y cerca de 20 personas heridas, ¿no? Entonces, sí, obviamente, pues quedó en evidencia que hace falta una estrategia contundente cuando tenemos este tipo de eventos que nadie nos avisa, ¿no? Y que no estábamos preparados. Pero al final, como te digo, verdaderamente, pues hubo una mujer, parece ser que fue la que falleció en ese tiro cruzado. Así es. Y que pues eso, pues más allá de alegrarnos, pues lo que pasa es que pues sí tenemos que establecer una estrategia mucho más rápida y contundente para que no haya tantas bajas, ¿no? ¿Qué tendrá que hacer la autoridad para desmantelar todas estas células delictivas que salieron primero a presionar una eventual liberación de su líder y que al enterarse de que había sido abatido, pues salieron prácticamente a vengar su muerte? Pues yo creo que era un testamento que había dejado el Mencho en el decir que en manifestar a la ciudadanía la fuerza que tiene este cártel Jalisco Nueva Generación y que lo hemos visto en muchísimos videos. Entonces, yo creo que en ese sentido tendríamos que ver cuáles son las raíces de esta organización criminal y seguir bien por el tema económico, por aquellas empresas que estén ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación, y por otro lado, ver esas raíces que puedan ser investigadas, que se puedan continuar la investigación para su detención, y obviamente pues que la fuerza del derecho, sí, acompañada con la fuerza
la inteligencia militar y de la Sedena y de las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan seguir deteniendo a estas personas con la finalidad después de aplacarlo, ¿no? Hay que recordar que, bueno, las organizaciones criminales es como una hidra, tiene muchísimas cabezas, no solamente en el estado de Jalisco, sino en toda la República, y yo creo que lo que se puede advertir es que pues haya escisión dentro del cártel Jalisco y que puedan surgir nuevos mini cárteles que después, bueno, traten de desplazar a los demás, es decir, puede haber una lucha interna, ¿no? Parece ser que el Mencho tenía pues la hegemonía, concentraba todo el poder en sí mismo, en una sola persona, y pues eso es más difícil de poder llegar a manejar una empresa criminal como esta, ¿no? Anteriormente, en el cártel de Guadalajara, cuando se manejó esa federación, pues había cabezas visibles en algunos estados estratégicos, los cuales pues tenían su coto de poder, ¿no? Y cuando detienen a Miguel Ángel Félix Gallardo, pues es cuando empieza la escisión y la lucha interna para poder mantener las rutas del trasiego hacia los Estados Unidos. Entonces, se puede advertir que puede haber una lucha interna, una escisión del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que va a provocar, obviamente, pues desapariciones y a lo mejor pues una batalla intensa para tener el control de esta gran empresa internacional. Ayudaría también desmantelar la red institucional. ¿Quiénes de la clase política y gubernamental eran los aliados, los que permitieron que adquiriera ese inmenso poder, ¿no? Sí, y otra cosa, de las personas que están detenidas, ojalá y que, bueno, que todo el peso de la ley recaiga y que el Ministerio Público, a través de la investigación, se pueda establecer los elementos objetivos de punibilidad para poder establecer que formaban parte de la delincuencia organizada, que es un delito grave en México, y que no solamente por haber quemado una gasolinera o por haber le quitado una camioneta a una persona, no, esas personas formaban parte de una organización criminal que tiene que ver con el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Eso es muy importante, no dejar esos cabos sueltos, y atarlos muy bien a través, pues, de una investigación seria que se tiene que hacer por parte del Ministerio Público para imputarles los delitos relacionados a lo que se establece el mismo artículo 2, no de asociación delictuosa, digo yo, sino imputarles el delito de delincuencia organizada y permanencia. Hay que recordar también que muchos integrantes de este cártel pues han sido reclutados de manera forzosa, y yo creo que muchos, bueno, debe de haber una estampida ahí para que puedan ser liberados y que puedan tener su libertad. Eso es muy complicado, es muy complejo, capital humano que tiene el cártel, de saber cuántas personas estaban forzadas para disparar, claro, para llevar a cabo ciertos delitos, y cómo se les puede imputar o cómo se les puede excluir de la pena si colaboran. Tenemos la fuerza de la ley. La fuerza de la ley se encuentra precisamente en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que puede ser manejada muy bien para poder, como te digo, imputar el delito o excluir si colaboran. Eso dice el artículo 35-36 de la misma Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pues habrá que quedar muy, muy pendientes en las acciones que vengan. Por lo pronto te agradecemos mucho, Rogelio, estos minutos, que nos hayas ayudado a entender un poco más lo que sucedió, lo que viene, y quedamos en comunicación. Claro que sí, Jaime. Un saludo a todos tus radioescuchas esta mañana. Gracias, muy buenos días. Gracias. Rogelio Barba, académico e integrante del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
En 1996 se estrenó Trainspotting, una de las películas más icónicas de la filmografía del actor Ewan McGregor y del director Danny Boyle, para muchos, la cinta que le voló la cabeza a una generación. En 1955 nació Steve Jobs, cofundador y presidente ejecutivo de Apple. Presentó el iPod en 2001, gadget que junto con iTunes cambiaría la forma en que escuchamos la música. Jobs murió en octubre del 2011. Hoy estaría cumpliendo años Julieta Fierro Guzmán, nacida en el 48, astrónoma, astrofísica y divulgadora científica mexicana que inspiró generaciones. Julieta Fierro nos dejó el 19 de septiembre del 2025. Y también en el 2025, un 24 de febrero, se apagaba la voz de la cantante, compositora y pianista estadounidense de soul y R&B, Roberta Flack. También en la música, en el 2003, Robert Trujillo es nombrado oficialmente nuevo bajista de Metallica, ocupando el lugar que tenía Jason Newsted. Líder informativo está en Rock and Soul. Información policiaca. Bienvenido, Roger Ábalos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Jaime, Yoli, Gabo, amigo de escucha, para informarle lo más relevante en materia de seguridad. Y continuaron ahora actos vandálicos, o como quieran llamarle, porque sí, hubo bastantes reportes, como dicen, todos estos hechos confirmados, y la lista es larga, así que, como dicen, ahí les va. En la colonia Jardines del Prado, en Tonalá, varios vehículos fueron incendiados. En otro punto, un vehículo fue incendiado en la colonia El Morito, en San Pedro Tlaquepaque, sobre el cruce de la avenida El Mirador y la calle Puerto Tampico. En la calle Lagunitas y Pedro María Naya, una unidad en la unidad habitacional Vallarta 1, en la colonia Jardines de Guadalupe, intentaron quemar vehículos y solo causaron daños debido a que el fuego fue sofocado a tiempo. En otro punto, reportaron drones que andaban sobrevolando la zona de Huentitán y Lomas del Paraíso. En el puente del Briceño, en Zapopan, colocaron una manta dirigida a una influencer, a quien la han señalado como presunta pareja sentimental del Mencho, y pues ahí colocaron una manta donde pues la estaban amenazando. En el cruce de Nicolás Romero y Miraflores, en la colonia Mezquitán Country de Guadalajara, vándalos le prendieron fuego a una acumulación de basura sobre el asfalto. En Enrique de Delón y la avenida Maestros en Guadalajara incendiaron contenedores de basura del programa Punto Limpio. En Hacienda La Purísima y Hacienda La Quemada, en Balcones de Oblatos, en Guadalajara, cerca del templo, ardió en llamas un vehículo y se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. En otro punto, en Paseos de los Almendros, en la colonia Mesas de los Ocotes, también allá lo que escucharon fueron pues disparos, además del incendio del vehículo. En el fraccionamiento de Villa Andalucía, en Juanacatlán, Jalisco, un camión también le prendieron fuego. En otro punto, un predio a espaldas del Walmart de Plaza Altea, en la colonia Loma Bonita, en Tonalá, le prendieron fuego. En otro punto, un sujeto rompió un cristal de la puerta principal de un Oxxo e incendió el mostrador con un objeto inflamable. Esto pasó en las calles Francisco de Madero y Flores, en la colonia Mariano Otero, en Zapopan. Esto fue durante toda la madrugada. Y en otros puntos del estado, un camión de carga pesado fue atravesado en la carretera Guadalajara-Morelia, a la altura del poblado El Molino, en Jocotepec. En la carretera Unión de Tula, a la altura de Mezquitán, en el municipio de Autlán de Jalisco, también quemaron otras unidades. En la carretera Autlán El Grullo, a la altura de Las Paredes, en Autlán, también fue incendiado y bloqueada la circulación. Otra quema se presentó en la carretera Federal 80, Unión de Tula, en el cruce de San Clemente, a la altura de la delegación El Mentidero, en el municipio de Autlán. También carretera Federal 80, tramo Unión de Tula, crucero San Clemente, en la Trinidad, en Autlán. Sí hubo bastante movilización por allá. También en la carretera rumbo a Lagos de Moreno, en la autopista Zapotlanejo a Lagos de Moreno, hubo el bloqueo con 2 trailers incendiados en los tramos cerca de Tepatitlán, Jalostotitlán y Acatic. En la autopista Lagos de Moreno, Guadalajara, reporte de vehículos calcinados, pues ahí los automovilistas estuvieron atrapados varias horas. Dentro del municipio de Lagos de Moreno hubo un ataque a una base de la Guardia Nacional. También se habla de bajas de elementos en este punto. Y también en el municipio de Etzatlán es donde pues los habitantes están pidiendo ayuda a las autoridades, porque sí quedaron bastantes vehículos incendiados en una cuadra cerca de la presidencia municipal. Se ve cómo agarraron la hilerita y todos los quemaron, y pues dicen que nunca recibieron apoyo de ninguna autoridad, no llegó ejército, Sedena, porque andaban vuelto locos en otros puntos y por lo que piden ayuda. Y pues sí, ha sido continua ni presencia de policía estatal ni municipales. Nada, se sienten solos, y es el reporte de lo que hay en las últimas horas, Jaime, de que siguen estos, que no sé cómo verlos, y como actos vandálicos o sigue siendo parte de los grupos criminales.
Aquí nos reporta Marigaby Fernández que por la zona de Periférico Norte y Calzada Independencia también se vio un dron. Sí, entonces hay que estar atentos a ver de qué se trata, si son por parte de la autoridad o de grupos. Y habrá que ver si toda esta relación de hechos que nos das a conocer se contabiliza como parte de los efectos de estas respuestas y agresiones de las células delictivas. Sí, porque son bastantes, para que sean hechos, como dicen, aislados y está complicado. Así sea la quema de pastizales, que eso también se ha presentado, sí está de investigarse y de tenerlo muy en cuenta. Habrá que ver qué dicen las autoridades hoy. Gracias, Gabo. Gracias, Roger. Muy bien, estamos al pendiente, Jaime. Vamos ahora contigo, Gabo. Tras bambalinas con Gabo Lozano. Muy buenos días a todos, Yoli, Jaime, amigos. Pues la información de espectáculos no para. Haciendo un resumen, este fin de semana fueron los premios BAFTA, que también son la antesala de los premios Oscar, pero son los británicos. La película de Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra, pues fue la gran ganadora de la noche, también como la película Hamnet, también fue de las más galardonadas. La película de Guillermo del Toro, Frankenstein, pues otra vez obtuvo, pero las categorías más técnicas, como vestuario, maquillaje, caracterización, pero no se llevó a las principales. Lo mismo suponemos que pasará en los premios Oscar, que ya casi se acercan. Estamos por lo menos a 3 semanas de que se lleven a cabo la ceremonia de los premios Oscar. También, en contraste, se llevó el fin de semana la edición 53 de los premios Annie. Los premios Annie celebran lo mejor de la animación, y la película K-Pop Demon Hunter, dirigida por Maggie Hank, que es de las favoritas de los premios Oscar, que es de las favoritas de esta temporada de premios, pues se llevó nada más y nada menos que 10 estatuillas de los premios Annie, entre ellos mejor película y mejor dirección, y entre otras categorías. Así es que pues felicidades para esta cinta, que seguramente va a arrasar como mejor película en los premios Oscar. Y en información internacional, pues falleció Robert Carradine, actor que él interpretaba al papá de Lizzie McGuire. Ahora que está tan de moda Hilary Duff, pues se dio a conocer la muerte de este actor a los 71 años tras luchar contra la ELA, aunque formó parte de distintas producciones y también de una de las dinastías del cine estadounidense, que son los Carradine, como John Carradine y su hermano David Carradine. Pues él lo enfocaron por esta serie juvenil de Lizzie McGuire, donde él era el papá de Hilary Duff. Así es que pues ayer se pronunció la actriz diciendo que no podía creerlo, y pues que estaba triste y que le mandaba todas sus condolencias a su familia. Por otro lado, ya en información local, pues sí, la Universidad de Guadalajara ya confirmó que va a reprogramar la Feria Internacional de la Música en Guadalajara y el Festival por América, donde Lila Downs estaba prevista para ser una de las headliners de este festival, que se empezaría a llevar del 25 al 28 de febrero, y el 28 de febrero con un festival ahí en la plazoleta de donde está el Conjunto Santander, donde está la Cineteca del FIC. Ahí sería el concierto. Se está reprogramando, no han dicho todavía cuándo será el concierto, pero que estemos pendientes de las redes sociales, porque ahí anunciarán cuándo se reprogramará esta edición del festival. Y pues también la música no se aleja del tema de la caída del Mencho, y es que circula en redes sociales una serie de pues cantantes que lo han apoyado durante diferentes momentos, entre ellos Peso Pluma, Natanael Cano, Fuerza Régida, Luis R. Conríquez, Grupo Arriesgado, Los Alegres del Barranco, El Commander y Junior H. Solo son algunos que le han cantado o que le cantaron a este narcotraficante. También Gabito Ballesteros, Yaciel Núñez, El Commander, creo que ya lo habíamos mencionado, Los Dos Carnales también, Gerardo Ortiz, un personaje también polémico aquí en Jalisco, Lenin Ramírez también, Enigma Norteño, y pues los demás ya los habíamos mencionado, Los Alegres del Barranco, ¿no? El Señor de los Gallos, con los el tema. promotores de la narcocultura deben de asumirse así, y hoy hay en las redes sociales un claro reclamo
a la apología del delito que hace. Así es. Circula también noticias no oficiales de que Peso Pluma y su pareja Kenia Oz, también cantante, pues estarían siendo ya buscados. Esto no es oficial, es un rumor solamente, pero sí, la gira que propuso Peso Pluma solamente es para Estados Unidos. Y se dice que no puede salir del país allá en Estados Unidos, que no ha venido a México por su situación migratoria. Me imagino que también hay asuntos que las autoridades de Estados Unidos están ahí con el pendiente, pero él se supone que sigue en Estados Unidos. Es información extraoficial, no ha sido nada confirmado, pero circula el rumor muy fuerte en redes sociales de que estarían siendo investigados estos dos personajes. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Gracias, Gabo. Con gusto, buen día. Tenemos deportes. Adelante, Joel. Muy buenos días, Jaime, Yoli. Pues sin duda los hechos que han ocurrido este fin de semana a partir del domingo, pues también ha marcado al mundo del fútbol y ha generado preocupación, sobre todo en los partidos que se van a jugar de repechaje a finales de marzo, y pone en evaluación como sede de partidos rumbo al Mundial de la FIFA, ¿no? Aunque la FIFA aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación ni ha anunciado cambios definitivos, medios especializados señalan que el máximo organismo del balompié está valorando si el estadio Akron, el estadio Guadalajara, seguirá siendo sede de los partidos de repechaje programados para finales de marzo. El 26 de marzo se juega en Nueva Caledonia contra Jamaica, y el martes 31 el República Democrática del Congo contra Nueva Caledonia o Jamaica. El ganador obtiene un boleto directo al Mundial. Habría también que esperar alguna declaración al respecto del encargado oficial de la Copa del Mundo designado por el gobierno estatal, que es Juan José Frayé, presidente municipal de Zapopan. Él podría darnos alguna luz al respecto, que es el encargado, y esperar a ver si en los próximos días tienen alguna declaración al respecto. Y es que estos hechos violentos irrumpieron varias actividades también deportivas este fin de semana. El Querétaro contra Juárez se reprogramó, el partido estaba programado tarde el domingo en la Corregidora. El Tapatío en la Liga de Expansión, el Tapatío contra Coyotes de Tlaxcala, Jaiba Brava contra Correcaminos también en la Liga de Expansión, y el Chivas América de la Liga Femenil, el clásico femenil programado en el Estadio Akron, entre otros eventos, la corrida de toros en la Plaza de Toros Nuevo Progreso y demás actividades que ese fin de semana pues se pausaron y que hasta el momento no tienen fecha definida para volverse a reactivar. También el partido amistoso entre la selección mexicana e Islandia, pues este sí se mantiene programado y completamente vendido sus boletos para jugarse el miércoles mañana, el 25 de febrero, en el Estadio Corregidora, precisamente donde se suspendió el partido de la Liga MX el domingo. La Federación Mexicana de Fútbol y las autoridades locales confirmaron que no habría cambios de sede, ni se jugará a puerta cerrada, y que se permitirá la entrada de aficionados con alrededor de 34,000 boletos vendidos. Un partido que se jugará con 21 jugadores de la Liga MX, y es importante para definir el 11 titular rumbo al Mundial. Y pasando a otra información, tras 7 jornadas, el Guadalajara encabeza la clasificación, encabeza la tabla general, a pesar de haber perdido. Se mantiene como líder general con 18 puntos por esta diferencia de puntos. Le sigue Cruz Azul con 16 unidades, y en tercer y cuarto lugar aparecen Pumas y Toluca, ambos con 15 puntos. Más abajo están Pachuca con 14 unidades y Atlas con 13, que está en la posición 6. Completan los 8 primeros puestos el América con 11 puntos y Tigres con 10 unidades. Finalmente, una muy buena noticia que también ocurrió el fin de semana es que el ciclista mexicano Isaac del Toro, de 22 años, se llevó la clasificación general de la UAE Tour de los Emiratos Árabes Unidos, tras completar las 7 etapas de la carrera con un tiempo total de 21 horas, 10 minutos y 30 segundos, logrando así su primer título en una prueba por etapas de la UCI World Tour. Del Toro dominó especialmente la etapa reina con final en Jabel Jafet, donde lanzó un ataque decisivo que le permitió superar al italiano Antonio Tiberi por 20 segundos y al australiano Lucas Plapp por 1 minuto 14 segundos en la clasificación general final. Pues hasta aquí la información deportiva. Muy buenos días. Gracias, Joel. Muy buenos días. Muy buenos días. Nos vamos a la pausa, vamos a regresar. Es martes de Celso Mariño. Nos vamos recordando que hoy cumple WhatsApp. ¿Cuántos años creen que cumple
el WhatsApp? ¿Qué será? ¿Unos 15? 17 años. 17 años Casi. cumple hoy el WhatsApp, este sistema de mensajería instantánea digital que nos cambió la vida, ¿no? Sin duda. Bueno, nos vamos con eso a la pausa, volvemos. En noticias de la tecnología, en el 2009 fue lanzada en California la app más popular de mensajería instantánea en teléfonos móviles, el WhatsApp. La cultura pop celebra el Twin Peaks Day, el día de Twin Peaks, porque el 24 de febrero de 1989 tuvo lugar el descubrimiento del cadáver de Laura Palmer en la serie televisiva de Twin Peaks. Para muchos, una obra maestra de la televisión creada por Mark Frost y el director de culto David Lynch, con música de Angelo Badalamenti. En la música, en 1993, Eric Clapton triunfaba en los Grammys llevándose 3 premios por Tears in Heaven, 2 más por su álbum Unplugged y Mejor Canción Rock por su versión acústica de Layla. 5 años después, en 1998, Elton John es nombrado caballero por la reina Isabel II durante una ceremonia en el Palacio de Buckingham. Líder informativo está en Rock and Soul. La voz del experto. 7 de la mañana con 54 minutos, como todos los martes. Nos da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro colaborador en temas de política y asuntos públicos, a nuestro colega columnista Celso Mariño. Bienvenido, Celso, muy buenos días. Hola, Jaime, Yolanda, Gabo, Charlie, Roger, Joel, a todos, muy buenos días en cabina y sobre todo buenos días a usted que nos sigue en esta transmisión. Bueno, pues el tema es obligado, obviamente, todo lo que pasó luego del operativo militar del domingo. Desde ese momento y hasta ahora, hemos escuchado hasta la saciedad una cantidad de argumentos que nos hablan sobre el poderío del grupo criminal que encabezaba este líder, pues detenido y ahora ultimado. Pero por supuesto que es una organización muy poderosa, muy extendida, pero aquí quiero plantearles una visión un tanto rara, un análisis distinto, a lo mejor atípico, a contracorriente, pero que se basa en datos evidentes. Podría parecer hasta un tanto descabellado, pero veámoslo. Tras este operativo de las autoridades federales, a nivel nacional y en 24 horas, se reportaron 252 bloqueos carreteros o viales en 20 estados del país. Esto, repito, en 24 horas. También en ese lapso se reporta la quema de 22 bancos del bienestar y unas 200 tiendas de conveniencia. Si sumamos quemas, bloqueos, suman 474 ataques puntuales. Este dato suena impresionante, pero revisemos. Si esto ocurrió cuando se atacó por parte de las Fuerzas Armadas al líder, a la cabeza, al fundador de este cártel, esto nos diría que máximo operaron 474 células operativas en todo el país. Y esto pensando que cada célula hubiera hecho solamente uno de los actos delictivos que ya mencionamos. Y esto en 24 horas, lo cual suena sumamente complicado. O sea, es difícil creer que una célula haya hecho solamente una actividad agresiva o violenta en esas 24 horas. Hay que considerar que hay además, pues, indicios de que algunos de estos incidentes, ataques, quemas, bloqueos, se hicieron dentro de una ruta que siguieron justamente algunas de estas células, que a su paso fueron haciendo 1 o 2, probablemente más, actividades de este tipo. Entonces, veamos fríamente los números. Son 474 máximas células operativas en 24 horas de este cártel. Aquí vendría un primer o un segundo análisis muy sencillo. Acabamos de escuchar que esta agrupación podría tener alrededor de 40,000 activos
a nivel país. Si lo dividimos, esos 40,000, entre 474 actos violentos en 24 horas, tendrían que haber operado alrededor de 85 efectivos de ese grupo en cada célula, en cada ataque. Lo que evidencian los videos, lo que se ha visto en redes sociales, lo que la gente que lo vivió refiere, pues creo que está muy alejada de ese número, de 85. Entonces, aquí es simplemente hacer una observación fría de los números. Entonces, aquí vendría otra pregunta. ¿Cuántas células tiene operando este grupo con una gran capacidad de movilización y armamento en el país? Bueno, eso no lo sé, pero el domingo fueron un máximo de 474, al menos las que se manifestaron y actuaron provocando algún hecho violento en las calles, en las ciudades, en las zonas rurales, en distintos puntos del país, en 20 estados. Pero hay una alta probabilidad de que fueran menos de esa cantidad de células por justamente esto que planteamos, los indicios así lo refieren. Algunas de estas células realizaron varios de estos ataques en distintos puntos de las zonas por donde iban pasando. Creo que es importante contrastar este número contra justamente, pues, por ejemplo, la superficie que tiene tan solo nuestro país, pues más de 2 millones de kilómetros cuadrados, más de 130 millones de habitantes. Ese es un primer elemento o análisis. El segundo, en todos los bloqueos de ese día, pero los que se han sucedido, en todos estos grupos provocaron un daño, una quema, un bloqueo y se retiraron. En ninguno se quedaron para refrendar su control territorial e imponer sus reglas, como sí ocurrió en algunos momentos en el vecino estado de Michoacán. Ustedes recordarán cuando estaban en disputa algunos cárteles regionales en la zona, por ejemplo, de Aguililla, Coahuayana, Buenavista, etcétera. El grupo que llegaba o que desplazaba al otro se apostaba en el poblado y era evidente para la población dónde estaban pues pernoctando, dónde estaban pertrechados, cuando salían a comprar, etcétera. Lo que vimos el domingo y estamos viendo incluso en la madrugada de estos días es golpean y se retiran, es decir, se repliegan. Implícitamente asumen con esto hecho estarían obviamente numéricamente en desventaja y que no pueden sostener una presencia permanente a campo abierto y mucho menos en un combate frontal duradero ante el Estado, pero ante un Estado, ante un ejército que, como ya lo referías tú, Jaime, y lo dices también en tu columna, pues un Estado que a partir del domingo ahora sí los está persiguiendo. Por supuesto que la foto de los bloqueos, de un camión en llamas o de carros quemados es muy, muy impresionante. Fue foto de portada en muchísimos periódicos, en sitios de internet, se viralizaron muchos de ellos. Esto, por supuesto, que causa terror y miedo. Pero, reitero, esas fueron barricadas, fueron posiciones momentáneas. Esto es solamente una señal de hasta dónde pudieron llegar. Y enseguida procedieron, en todos los casos, a retirarse. Esto, reitero, es precisamente por un cambio en la posición del ejército y de las Fuerzas Armadas que actuaron. Esto es muy relevante destacarlo. Queman y se van, no se quedan, no detentan, no se quedan con el control del territorio en los puntos que atacaron. Y si hay que reconocer eso, por supuesto que sí genera mucho miedo. Tercer elemento, y que por sí se ha comentado un poco, y que tiene que ver con que el domingo vimos algo que no se había visto en 7 años en México, que tiene que ver justamente con una operación conjunta entre Estados Unidos y México, aunque el gobierno federal pues ha dicho que no, ¿verdad? Que fue solamente el ejército mexicano, pero a todas luces es claro que no. Por gusto, o por necesidad, o por coerción, pero ahora las Fuerzas Armadas de México sí actuaron. Aquí esto es muy relevante porque no es lo mismo para estos grupos el que se placen sabiendo que si se topan con fuerzas federales, pues les van a dar una dosis de abrazos o les van a ofrecer una taquiza en la sierra, ¿no? Por ejemplo, sino que ahora si se los topan, pues van a recibir posiblemente balazos binacionales con carga mexicana, pero con mira estadounidense. Es muy importante sí reconocer que estos grupos, por supuesto, que son muy peligrosos, y obviamente por las actividades a las que se dedican.
¿Qué los sigue haciendo peligrosos? Bueno, pues obviamente, uno, su capacidad de fuego, el arsenal y la tecnología que utilizan para enfrentar a sus rivales, para amenazar a la gente. Dos, el factor sorpresa, porque obviamente pues operan en la clandestinidad, planean sus ataques de manera discreta y sorprenden generalmente a la autoridad y a la población y también a sus rivales. 3, su capacidad económica, muy fuerte por supuesto. 4, su capacidad para comprar voluntades y pagar informantes. 5, la diversificación de sus actividades, como ya lo han referido también ustedes, pues no solamente se dedican ya al trasiego de drogas, sino que se han diversificado y bueno, ahora tienen brazos, por un lado un fuerte brazo financiero, otro para cobrar extorsiones, otro para cobro de piso, otro para el huachicol hormiga, otro para el gran huachicol, en fin, ya no son bandas, ahora son corporativos. Exacto. Con mucha presencia en muchos estados y en muchos sectores productivos. Y hay un sexto elemento del que había gozado este grupo al menos hasta el domingo pasado, que es el de la impunidad. Pero pareciera que este operativo militar, pues ya les hace ver que ya tocó fondo y pareciera que no va a haber el mismo nivel de impunidad. Este golpe del domingo, por supuesto que no acaba, no termina, no ha erradicado la impunidad, porque pues es obvio, hay muchos más actores delincuenciales operando, incluso algunos personajes públicos muy conocidos, muy vistos, y que han sido referidos por investigaciones ministeriales que están vinculados con grupos criminales, como el caso de La Barredora. Entonces, ¿todavía hay mucha impunidad? Sí, todavía la hay, pero pareciera que lo del domingo es una esperanza de que se empiece a demostrar que sí hay voluntad para ejercer justamente la fuerza del Estado, como le dijo el general Trevilla el día de ayer. Hay que ver, este es un punto muy relevante, si este nivel de combate se aplica en otros estados donde hay condiciones similares o incluso más fuertes y duraderas en materia de violencia. Casos clarísimos: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, parte de Guanajuato, partes de Tamaulipas e incluso la Ciudad de México. Entonces, creo que eso también va a ser fundamental, observar dónde se aplica el mismo rasero, porque si no, entonces estaríamos en un hipotético caso, pues en una doble vara, un doble rasero. Bueno, entonces, volviendo a los 3 elementos iniciales, les decía, hay 3 elementos que creo se tienen que considerar en su justa dimensión para ver justamente el poderío. 1, decíamos, la cantidad real de células que operaron. 2, su repliegue inmediato. Y 3, el esperado combate conjunto México-Estados Unidos. Más este 4º elemento, lo de la aparente pérdida gradual de la impunidad. Pero dentro de este marco, Jaime, Yolanda, auditorio, creo que ahora los ciudadanos somos los que tenemos una tarea por hacer. Y esta tarea la tenemos que hacer con mucho cuidado, con muchas previsiones, estando bien informados, atendiendo recomendaciones de las autoridades, pero también de medios serios, no dejándonos llevar de rumores ni tampoco de borregazos que circulan todos los días, todas las horas, en prácticamente todas las redes sociales y en todos los instantes del día, que son pues justamente las fake news, las ahora imágenes de inteligencia artificial. Entonces son 2 cosas: 1, mantenernos correctamente informados, y 2, que es muy importante, recuperar el espacio público. ¿Cuál espacio público? Bueno, pues los jardines, los parques, las calles, los pasillos, los paraderos de camiones, incluso los mismos puntos donde se presentaron estos bloqueos, estos ataques, también tienen que ser recuperados por los ciudadanos. Parece que esto es muy difícil para la gente común y corriente, que no están armados, no traen mayor protección. Sí, suena difícil. ¿Que puede generar riesgos? Sí, es cierto. Pero creo que solo si lo hacemos juntos es muy probable que tengamos éxito. Es la única manera de que podamos, como sociedad, establecer una convivencia lo más pacífica posible. Es importante que usemos y retomemos el control de los espacios que nos han arrebatado a la mala. Esto no es una esperanza ingenua, sino que es una propuesta posible si hay una comunidad organizada y actuante. Pues hasta aquí este punto de vista, esta opinión, Jaime, Yolanda, muchas gracias. Gracias a ti, Celso, nos escuchamos el próximo martes. Hasta entonces. Gracias, abrazo. Muy buenos días.
Y bueno, pues no sé si le echamos un ojo a la mañanera, Gabo. Referente a la reforma electoral, la iba a presentar hoy, la va a presentar hasta mañana por algunos cambios que dijo la presidenta que iba a hacer. Ah, ya avisó que hoy no. Que hoy no. Bueno, se confirma lo que se dijo ayer de que no hubo acuerdos con el PT y el Verde y se van a dar otras 24 horas. En fin, pues como siguen postergándola, Jaime. Difícil. Bueno, pues llegamos hacia la parte final de nuestra emisión de hoy. Gracias por habernos acompañado. Yolanda, Gabo, nos vemos mañana. Hasta mañana, Jaime, y quedémonos con eso, como bien también apuntabas, a recuperar nuestros espacios públicos. Ojalá que así sea y poco a poco vayamos regresando todos a la normalidad. Aquí nos vemos mañana, cuídense mucho también ustedes, que tengan un excelente martes. Pásela muy bien. Líder informativo a la hora. Líder informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. Son las 8, hora de noticias y reporte oportuno. Clases hasta el miércoles. Las clases presenciales en todos los niveles educativos en Jalisco se reanudarán a partir del miércoles 25 de febrero, anunció el gobernador Pablo Lemus Navarro tras la activación del Código Rojo por los ataques del crimen organizado registrados el domingo. En acuerdo con la Mesa de Seguridad, quiero anunciar el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero. Además, hemos acordado con los organismos empresariales que las actividades económicas se reactiven en su totalidad a partir del día de mañana. Para esto será clave continuar con el restablecimiento del servicio de transporte público y que mañana operará con toda normalidad. Líder informativo, Aremi Reyes. Confirma la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco que en el motín que se registró el domingo en el penal de Ixtapo en Puerto Vallarta, murió un custodio y se fugaron 23 reos. Supuestamente un comando armado atacó al penal y derribaron un portón con un vehículo y los presos escaparon. En la colonia Lomas de Tejeda, en Tlajomulco de Zúñiga, una tienda bodega horrera fue saqueada por vecinos frente a los ojos de los propios elementos policíacos y guardia de seguridad privada. En la red los videos del saqueo ya son virales, donde se ve cómo mototaxistas, ciclistas y ciudadanos se llevan lo que pueden. 2 personas resultaron lesionadas por arma de fuego afuera del mercado Tablitas 2, en el cruce de Juan José Segura y Artes Plásticas. Una mujer de 16 años resultó con un impacto en el abdomen, un hombre de 40 con un impacto en el antebrazo. Ambos fueron trasladados a recibir atención médica y se dice que el móvil preliminar fue una discusión familiar. Información de espectáculos. La legendaria banda británica Sex Pistols anunció una gira especial para celebrar los 50 años de su explosivo sencillo Anarchy in the UK, tema que marcó el nacimiento del punk como fenómeno cultural global. La serie de conciertos se realizará en diciembre de 2026 con fechas en Irlanda y Reino Unido, recordando el impacto de una canción que canalizó el descontento social de toda una generación. El tour contará con 3 miembros fundadores, el guitarrista Steve Jones, el baterista Paul Cook y el bajista Glenn Matlock. Sin embargo, estará ausente su histórico baterista John Lydon, quien rompió definitivamente con la agrupación tras disputas legales relacionadas con el uso del catálogo musical del grupo. Publicado originalmente en 1976, el tema ayudó a redefinir la estética y la actitud del rock. Tras la separación inicial, Lydon continuó su carrera al frente de Public Imagine, mientras que la banda ha tenido reuniones esporádicas. Ahora, medio siglo después, regresan para conmemorar una obra que transformó para siempre la música y la cultura juvenil. Líder informativo, Gabriel Lozano. Jaime Barrera y Yolanda Barroso. Líder informativo. ¿Qué tal? Les saluda Jaime Barrera para invitarlos a que nos acompañen junto con mi compañera Yolanda Barroso y un equipo de profesionales de lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana a través de las páginas de Facebook de Líder Informativo. Soy Jaime Barrera con lo más relevante de la información internacional, nacional y local, así como con las entrevistas de los personajes que son noticia. Acompáñenos. Líder informativo. Información de deportes. La jornada 7 del fútbol mexicano dejó goles, sorpresas y un partido pospuesto. Pachuca se impuso 2-1 a Tigres, mientras que el América goleó 4-0 al Puebla. Atlas venció 3-2 al Atlético de San Luis y León derrotó 2-1 al Santos Laguna. Toluca ganó 3-0 al Necaxa. Cruz Azul superó 2-1 al Guadalajara y Tijuana empató a un gol con Mazatlán. Finalmente Pumas venció 2-0 a Monterrey. Mega Radio Deportes, Joel Arroyo. El reporte oportuno.
el cruce de Inglaterra y López Mateos en Guadalajara, una camioneta chocó contra unos árboles y volcó. Una mujer de 58 años resultó lesionada. Los árboles jalaron cables de diversas compañías. La temperatura es de 8 grados. La calidad del aire promedio en el área metropolitana es regular. El nivel máximo es de 76 puntos IMEC en la estación Santa Anita. Síganos en redes sociales, somos Líder Informativo. Gracias. Rogelio Reyes Ábalos le presentó la información. Líder Informativo a la hora. Líder Informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí.